tema también que duele mucho y son las detenciones. En medio de esta rueda de prensa, el ministro y la canciller hicieron referencia a un caso, el del dirigente de Voluntad Popular, John Goycochea. Individualizaban tareas a personeros de la ultraderecha venezolana. Por eso pues que se ordena y se busca la aprehensión del ciudadano John Alexander Goycochea Lara, quien fue detenido en el este de Caracas de manera flagrante en presencia de testigos a quien se localizó un material explosivo denominado cordón detonante, detonadores, niples y material subversivo. Y también, como lo mencionamos al principio del programa, la persecución del chavismo a la oposición ha aumentado en las últimas 24 horas. 3 detenciones de alcaldes opositores por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia se han llevado a cabo en el país. Delson Guárate, del municipio Mario Briceño Iragorri, Orlando Hernández y Pedro Loreto, del estado Guárico. Las denuncias fueron realizadas a través de la cuenta de Twitter de la MUT y la de Enrique Capriles. Y saludamos a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, coordinador del Partido Voluntad Popular en el Estado Vargas. Bienvenido a la tarde en NTV24, diputado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por el contacto con toda Colombia. Diputado, ¿qué viene ahora? ¿Qué pueden hacer ustedes para que mermen estas detenciones que a lo largo de la última semana, si no falla la cuenta, ya superan las 40? Sí, bueno, y no son nuevas. Ya veíamos lo que pasaba con Leopoldo López en el 2014, con Carlos Vecchio, con Darío Ramírez, con cientos de jóvenes que manifestaron y protestaron. Un régimen con mucho miedo porque veíamos ayer la cantidad de personas que tomaron Caracas, más de 1 millón de venezolanos se decidieron a sumar a una protesta pacífica, cívica, como ayer el mundo lo reflejó. Veíamos la contraparte, una marcha oficialista o una contramarcha que convocaron muy mermada. No cuentan con el favor del pueblo porque lo defraudaron, porque no cubren con las necesidades básicas de los venezolanos, ni siquiera los derechos fundamentales, y no lo hacen porque se robaron el dinero de los venezolanos. Esa es la ecuación que tiene este desastre, un modelo que no funcionó. La respuesta que les ha quedado es usar el poder que les queda, que es del SEBIN, que es la policía política o de inteligencia nacional venezolana, lo que llaman el SEBIN, y el TSJ, la persecución, la represión. Lamentamos mucho que el régimen se haga de oídos sordos ante un clamor, ante una exigencia que se escuchó, un primer campanazo muy fuerte en diciembre, con 8 millones de venezolanos que votaron por 2/3 de una Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática, y que ayer se sumaron a las calles de Venezuela a exigir con mucha contundencia la figura del referéndum revocatorio que está contemplada en nuestra Constitución. Lo niegan, lo bloquean por lo que vimos ayer, porque el pueblo los rechaza, porque no cuenten hoy con respaldo y avanza para conquistar estos derechos. Diputado, en relación con la rueda de prensa donde aparecen unas armas y unas municiones vinculadas aparentemente, o por lo menos en términos del funcionario, con miembros de la oposición política, ¿qué tan verídica puede ser esa rueda de prensa? ¿Sí da credibilidad su presentación? Bueno, veíamos que era casi irrisible. Lamentable. La forma, por ejemplo, como detuvieron a John Goycochea, por ejemplo. Estuvo secuestrado desde las 9:30 de la mañana, apareció 48 horas después, que lo pudieron ver sus abogados. Hasta el día de hoy, el ministro de Interior y Justicia presenta supuestas pruebas. Hasta el día de hoy, casi una semana de su secuestro, porque eso no fue ni siquiera una detención, no había orden de captura, no había evidentemente flagrancia, aparecen unas supuestas armas que no hubo testigos como las obtuvieron, no hubo ningún tipo de elemento, sino una foto o un video que hoy presenta el ministro de Interior y Justicia de manera muy lamentable. Por supuesto, no hubo respeto al debido proceso para John, tampoco para Delson, tampoco para los jóvenes que estuvieron detenidos de manera irregular, y ese es el modus operandi que viene realizando en Venezuela. Falsos positivos, denunciaban un supuesto golpe de Estado que nunca, por supuesto, sucedió, y que ellos supuestamente vencieron. O sea, es un invento, por supuesto, de parte de este gobierno. La petición de la unidad venezolana de Voluntad Popular es totalmente legítima, y lo veíamos el día de ayer, es referéndum revocatorio, porque contamos con el respaldo del pueblo de Venezuela, no solamente por lo que vimos en diciembre, donde 2/3 de la Asamblea Nacional forman parte de la Alternativa Democrática, sino que vimos el día de ayer de manera muy contundente en las calles de Venezuela y en toda Venezuela,
en Caracas y en toda Venezuela la gran manifestación y la disposición del pueblo venezolano a protestar y a marchar por sus derechos. Diputado, ¿no tienen miedo que con las acciones anunciadas por parte de la MUD o los siguientes pasos que se anunciaron ayer por parte de la MUD, el día 7 y luego el día 14, previo a lo que se conozca del CNE el día 13, y esa gran toma que ha anunciado Chugo Torrealba de las 24 horas en Venezuela, las incrementen estas acciones contra ustedes? No hay duda, ya hoy veíamos con el alcalde de Edson Guarda y como vilmente lo sacaron, la excusa era que no recogió la basura, básicamente esa es la excusa por parte del gobierno. Eso puede ser un problema administrativo, un problema incluso de gestión, pero nunca para llevarse detenido con la política, con la policía de inteligencia, la policía política del Estado. Se va a incrementar la represión seguramente porque hay mucho más miedo de parte de este régimen que perdió el favor del pueblo y ayer lo palparon, lo vivieron y se ven las imágenes. Hay un famoso video rodando en las redes sociales donde un joven en la avenida adyacente en donde se concentró el oficialismo está filmando en vivo el televisor donde está la locución de Maduro, rota a 90 grados su teléfono y enfoca la concentración donde no habían ni 30.000 personas. Yo cuando dice 30.000 personas de él y cuando dice 30.000 personas Maduro, me imagino que se refieren precisamente a la manifestación del oficialismo, porque 1,5 millones de personas o más, según los cálculos conservadores que se hicieron, de las 3 avenidas más todas las adyacencias que colmaron Caracas de manera pacífica, porque nuestro pedido de debo insistir, es legítimo. Entonces, los golpes de Estado se dan con armas, se dan con tanques, se dan con aviones. El chavismo sabe eso, dio uno en el 92. Fallido, por cierto. Como fallido es el modelo hoy que vive Venezuela. La oposición venezolana cuenta con algo mucho más poderoso, que es un pueblo con una convicción profunda democrática, con una convicción profunda republicana, dispuesto a ejercer sus derechos hoy en las calles, como está contemplado en nuestra Constitución. El ejercicio legítimo de la protesta pacífica, el cual hicimos ayer, queda al descubierto un régimen sin apoyo popular, queda al descubierto un régimen que persigue a la dirigencia opositora a Voluntad Popular que se ha recrudecido en los últimos días, el partido de Leopoldo López, y queda al descubierto la manifiesto y la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela, no solamente por alimentos, no solamente por medicinas que tanto nos hacen falta hoy, por seguridad ciudadana incluso, sino por dignidad, libertad y democracia. Diputado, una pregunta que me sorprende un poco al escucharlo y ver lo que ocurre en Venezuela. Si la Guardia Nacional reprime, si el gobierno desde Miraflores ordena operaciones ilegales, si el SEBIN o la inteligencia de las diferentes fuerzas se encarga no solamente de hostigar, sino de adelantar acciones que violan de una manera ostensible los derechos humanos, a mí me queda una inquietud. ¿Quién protege a la sociedad civil y a los líderes demócratas como usted en Venezuela en estos momentos? Bueno, el día de ayer se dio una gran manifestación muy contundente, desbordó y sobrepasó cualquier capacidad incluso de arremeter de parte de las autoridades y parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Yo aprovecho tu pregunta para dos cosas. Uno, el llamado a la comunidad internacional, muy importante. Se violan derechos humanos, se tortura hoy en Venezuela, lamentablemente, de una manera casi flagrante, de una manera casi obvia. El llamado es, como lo he hecho en los últimos días, también debo reconocerlo, a ese acompañamiento en este momento y a esa veeduría, porque el problema en definitiva lo queremos resolver los venezolanos. Y voy a este punto. Yo reconozco la fuerza política del PSV hoy, la fuerza del gobierno, hoy minoritaria, 20 o 25% según las mejores estimaciones y estudios de opinión, y la que representan hoy en el Parlamento venezolano. No por hablar de las calles del día de ayer, que fueron que se desbordaron de la fuerza opositora. Lo terrible del día de hoy es que la cúpula del PSV o el partido del gobierno no reconozca las exigencias legítimas del pueblo de Venezuela, no solamente por las peticiones sociales, que son muchas, medicinas, alimentos, veamos lo que pasaba en la frontera colombo-venezolana para poder ir a adquirir alimentos, para poder ir a adquirir medicinas, sino en los reclamos políticos justos, necesarios para resolver el conflicto en paz y en democracia. A los venezolanos que avanzar, como Leopoldo López lo hicieron en el 2014, enfrentando una justicia injusta. Nosotros creemos profundamente en la justicia, lamentablemente no en el sistema de justicia hoy venezolano. Somos demócratas, creemos profundamente en la democracia, no en el sistema democrático que vive hoy Venezuela, que no hay democracia, que es una neodictadura, como dirían los académicos, autoritarismo competitivo, porque hay algunas elecciones y hay algunas rendijas, pero la verdad es que con secuestro de los poderes públicos, con persecución a la disidencia, sin libertad de expresión, es difícil hablar de democracia en cualquier país del mundo.
Le agradecemos Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, coordinador del Partido Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros, diputado. Una buena tarde para usted en Caracas, Venezuela. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y muy amable por esta ventana del mundo. Gracias.